El día de hoy desde Xochimilco vamos a abordar un tema interesante que es el caso de lo que propiamente es Xochimilco como un pueblo de la Ciudad de México. Desde luego que este pueblo es típico por sus canales y sus trajineras, así como por sus recursos naturales. En el caso de Xochimilco encontramos una figura especial de propiedad donde los vecinos trabajan la tierra, que son conocidas como las chinampas, donde los antepasados cultivaban sus productos agrícolas y los llevaban al centro de la ciudad, a lo que conocemos como el mercado de la Merced. Desde luego que los antepasados hacían sus recorridos desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad a través de los canales, sobre todo el canal que iba por lo que ahora es La Viga. En este caso de Xochimilco tiene toda una historia, y aquí ubicamos lo que es la cultura de los xochimilcas, que son los oriundos de este lugar. Xochimilco está compuesto por pueblos originarios, así como también por barrios, lo que lo hace especial en esta ciudad. Pocas alcaldías ahora cuentan con esta figura, lo que son los barrios. En el caso de Xochimilco son diferentes barrios que con posterioridad vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esto le da una situación especial a la alcaldía de Xochimilco, porque los barrios son pues lugares típicos donde podemos ver todo lo que en el pasado existía en este lugar. Xochimilco está ubicado en el sureste de la Ciudad de México y lo hace ser un lugar especial por los embarcaderos que existen en los canales, donde los turistas llegan y abordan las trajineras y hacen sus recorridos por todos los canales. Estos canales de luego que constituyen cientos de kilómetros, y el problema es que cada vez está el agua contaminada por los propios vecinos. Esto nos permite señalar que han sido los propios habitantes de Xochimilco los que se han encargado de contaminar el agua, así como los diferentes recursos naturales que existen en esta alcaldía. Esto de lo que nos ubica en una ausencia de autoridad, donde vemos que no ha habido ni autoridad federal, ni autoridad de la Ciudad de México, ni autoridad de la alcaldía o ante las ex delegaciones que eviten los problemas de contaminación de lo que son los recursos naturales de Xochimilco. En el caso de Xochimilco ubicamos que es un lugar que abastece de agua en buena medida a la Ciudad de México, y a pesar de eso cada vez vemos que hay mayor tala de bosques o de zonas arboladas, y cada vez desde luego que va a haber menos posibilidad de que exista agua para la Ciudad de México. En el caso de los barrios de Xochimilco vemos que son típicos y tienen sus propias características, su propio entorno, sus vecinos son gente oriunda de ellos, y así podemos ubicar familias en cada uno de estos barrios que tienen cientos de años radicando en esos lugares. Pues en efecto, en el caso de Xochimilco, sus enemigos han sido los propios vecinos, que han permitido la contaminación del agua, y esto pone en riesgo los recursos naturales de este lugar. Urge hacer un plan de rescate de Xochimilco por la sociedad y por las autoridades del gobierno central y de la alcaldía. Es desafortunado ver cómo las autoridades no tienen en cuenta que el agua es vida, y que los habitantes no han visto desafortunadamente la importancia que tiene el agua para esta alcaldía y para la Ciudad de México. Esto desde luego que ha propiciado que se talen los bosques y cada vez existan menos zonas arboladas en los lugares o en las zonas rurales que existen en el caso de esta alcaldía de Xochimilco.
Y de luego que aquí también los políticos se han encargado de contribuir en buena medida a la destrucción del bosque y de las zonas arboladas, porque cada vez que hay elecciones son los primeros en proporcionar cemento a las familias que necesitan una vivienda para que derriben árboles y sobre esos árboles pongan losas de cemento. Aquí podemos señalar que son los políticos los que han sido los destructores de los bosques y de las zonas arboladas, porque cada vez lucran más con la pobreza que ellos mismos han generado a través de la historia. Xochimilco es un pulmón de la Ciudad de México, por eso es importante su rescate. Desde luego que las autoridades federales y de la Ciudad de México, así como la alcaldía, deben de evitar que no se talen más los bosques en esta zona y se pueda conservar el agua, pero también lo que son las zonas federales de los ríos y de los canales que existen en este lugar. Xochimilco, de luego que es conocido como un sitio turístico y que a la Ciudad de México le ha dado un enfoque muy especial, sobre todo por el turismo nacional y el turismo internacional. Conservar los barrios y los pueblos originarios en Xochimilco es de suma importancia, porque esto permitiría que no se acabe lo típico de Xochimilco, que son sus bosques, sus árboles y de luego que sus usos y costumbres. Por eso es importante señalar que la identidad de Xochimilco no se puede entender sin sus pueblos originarios y sus barrios. Esto de luego que nos obliga a hacer lo que esté en nuestras manos para preservar lo que son los canales en Xochimilco y evitar que los vecinos los utilicen como sitios de basureros o de lugares donde se tira el cascajo o el escombro, y que con eso van aterrando los canales para ir construyendo sus viviendas. Y así podemos dar cuenta cuando hacemos recorridos por los canales que vemos cómo echan el drenaje a los canales sin ninguna prohibición de las autoridades competentes. Aquí en Xochimilco hay que resaltar lugares donde hay historia, sobre todo donde tuvo el encuentro de Francisco Villa y Emiliano Zapata Salazar, y donde también podemos señalar que en el pasado fue un sitio de suma importancia, porque era un paso obligado para ir al sitio de Cuautla, donde Calleja y Morelos hicieron el combate que históricamente se conoce. Esto de luego que requiere la intervención de las autoridades, pero también de la sociedad. Y existen temas en las alcaldías que deben de ser abordados con mucha responsabilidad. Considero que a la gente, a los vecinos de los pueblos originarios y de los barrios, en el caso de Xochimilco, es a los que más les debe de interesar preservar su historia, sus recursos naturales y su propia identidad. Si la autoridad no lo hace, la ciudadanía lo tiene que hacer. Hay que hacer lo que esté en nuestras manos para salvar a Xochimilco.